Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías fue un mensajero grande de la esperanza para la generación que fue esclavizada en Babilonia. Pensemos que en Babilonia estuvieron 70 años, por lo tanto muchos habían nacido en la esclavitud y muchos de los que habían conocido la libertad murieron en el cautiverio. La generación esclava en Babilonia pasaba por momentos de desánimo, de desorientación y sobre todo la generación nueva que se preguntaba ¿en qué va a terminar esto? Porque nosotros no tenemos nada que ver con el pasado. Entonces había que consolarlos, había que animarlos, había que confortarlos. Por eso comienza el capítulo 40 con las palabras estas, consolaos, consolaos, pueblo mío. Los hombres usamos la palabra consolar justamente para confortar, para aliviar la aflicción, para ayudar a otro, para alentarlo. Y cuando alguien está pasando por un mal momento, vamos y decimos, lo voy a consolar, lo estoy consolando. Pero los hombres somos limitados en la consolación. Lo único que hacemos cuando consolamos es incentivar la resignación sobre lo que ha pasado, porque no podemos modificar nada. En cambio, para Dios, en el diccionario de Dios, no existe la palabra resignación. Para Él siempre la consolación significa la transformación del futuro. Viene no solamente para decir, bueno, conformate con lo que está pasando, sino mirá para adelante, porque hay una respuesta de Dios para eso. Recordamos, por ejemplo, cuando frente a la tumba de Lázaro, Jesús se enfrentó con Marta, la hermana de Lázaro que había muerto. Y la conversación es muy reveladora en este sentido. Jesús le dice, resucitará tu hermano. Y ella le contesta, sí, yo sé que resucitará. En la resurrección, en el día postrero, es algo futuro. Y Jesús dice, no, si Dios está presente, entonces hay esperanza. Dios no nos pide resignación, lo que nos pide es esperanza. Y es distinta a la resignación. En la resignación nos conformamos porque no nos queda más remedio. En la esperanza, nuestro corazón se enciende para acercarse cada vez más a la presencia de Dios. El Señor no nos da resignación, el Señor nos da esperanza. Y el mensaje de Dios que aparece aquí es un mensaje lleno de ternura. Dios se acerca a esa gente y la entiende, porque Dios nos entiende en nuestras debilidades, nos entiende en nuestros decaimientos, nos entiende en nuestras tristezas. Dios
es aquel que comprende perfectamente lo que nos pasa, mucho más que quienes están a nuestro alrededor, mucho más que quienes nos aman y mucho más aún que nosotros mismos. Y entonces le va a señalar algunas cosas, les va a hablar al corazón del pueblo, a la intimidad, y les va a señalar las bendiciones que tienen. Y yo quería trasladar este capítulo 40 a nuestro tiempo, donde también un poco sentimos como se sentían aquellos hombres en Babilonia. Sentimos que necesitamos salir de la esclavitud, que necesitamos salir de las limitaciones. Y escuchemos la palabra de Dios entonces hablándonos a nuestra necesidad de hoy. En primer lugar, el versículo 2 que leímos. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Lo primero que tiene que traer gozo en nuestro corazón es que nos ha alcanzado la gracia de Dios. La gracia de Dios nos descargó de la culpa. Cuando Juan Bunyan escribe El Peregrino, plantea el caso de un hombre que está cargado, tiene una mochila sobre las espaldas que le impiden caminar, pero cuando llega trabajosamente hasta la cruz de Jesús, lo primero que sucede es que la mochila cae. ¿Por qué? Porque ha llegado a la libertad del peso de la culpa. Eso queda ya en el pasado. Cuando hemos llegado a Cristo nos descargó, por la obra de la gracia, nos descargó de esa mochila que pesaba sobre nosotros, cuando nos dijo, tus pecados te son perdonados. Ustedes recuerdan seguramente en el Evangelio que cuando Jesús perdonaba pecados, los fariseos se enojaban diciendo, bueno, pero ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dios es el único que puede perdonar pecado, pero para perdonar nuestro pecado se necesita que alguien pague por el pecado. Jesucristo pagó por nuestro pecado para que nosotros estuviéramos en la presencia de Dios sin culpa, nos abrió el camino. Y lo primero que le está diciendo ese pueblo, miren, los alcanzó la gracia porque el pecado de ustedes ha sido perdonado. Así como al paralítico, ¿no? Le dijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que le dice, también le dice al pueblo, el pecado es perdonado. En segundo lugar, le dice en los versículos 4 y 5, el Señor va a manifestarse. Y esto es un pasaje que se menciona también en el Nuevo Testamento. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y se manifestará la gloria del Señor. Se manifestará la gloria del Señor. Fíjense, dice, allanen todo para que el Señor pueda manifestarse. Esto fue lo que hizo Juan el Bautista, que cumplió justamente esta profecía. Allanó para que el Señor pudiera manifestarse. Y tenemos que allanar nuestro corazón para que el Señor pueda manifestarse en nuestra vida. Quitar todas las cosas que pueden entorpecerlo. Tenemos que allanarnos para que Dios pueda actuar, abrir el camino, porque el corazón allanado es aquel que se llena de la presencia de Dios. En tercer lugar, los versículos 6 a 8, dice, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir? Nosotros tenemos un mensaje. Primero, nos ha alcanzado la gracia. En segundo lugar, el Señor quiere manifestarse en nosotros. En tercer lugar, nos dio un mensaje de esperanza, un mensaje edificante. Y entonces en el versículo 6 dice, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Que el hombre es eso. Y usted dice, bueno, pero eso no es un mensaje de esperanza. No, porque al final dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es decir, Dios nos ha dado algo inmutable, que es su palabra, para que su palabra, esa palabra que no vuelve a Él vacía, esa palabra que permanece para siempre, esa palabra eterna pueda llegar al corazón de los hombres. No llegamos al corazón de los hombres con el consuelo humano. Llegamos con la esperanza del Señor, y la esperanza del Señor es sólida, porque es palabra de Dios. Y finalmente, en los versículos 10 y 11 dice, he aquí el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Es decir,
tenemos la esperanza eterna. El Señor viene con poder para recompensar lo que nosotros hemos hecho, porque Dios no es deudor de nadie. Pero el último versículo es maravilloso, porque dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El príncipe de los pastores nos pastoreará a todos. Nos está pastoreando en este momento, pero todavía, por desgracia, tienen ustedes que aguantar a pastores humanos también. Pero va a llegar el momento en que el príncipe de los pastores nos va a pastorear a todos. Tendremos un verdadero pastor en él, cerca, visible, delante nuestro. La noche es oscura, es muy oscura, pero en el horizonte comienza a salir el sol. Y esto es lo que le quiso transmitir Isaías a ese pueblo. La noche es oscura, no podemos negar la negrura de la noche, pero en el horizonte está empezando a salir el sol. Que Dios les bendiga.